Buenos días, muy buenos días. Hoy es domingo 11 de septiembre. En la República Argentina celebramos el Día del Maestro. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis. Y hoy es el Día del Maestro por causa de que un 11 de septiembre de 1888 murió Domingo Faustino Sarmiento, el maestro de América, como se le llama. Él murió en Asunción del Paraguay, como varios próceres de la Argentina que murieron afuera. El padre de la patria, como le llamamos a San Martín, murió en Francia y otros grandes próceres murieron. Hay uno que murió en medio del océano. Y él fue presidente, fíjense qué cosa interesante, desde el 12 de octubre de 1868 y dejó la presidencia el 12 de octubre de 1874 y lo sucedió Nicolás Avellaneda, otro gran presidente de los argentinos. Sarmiento es una figura tan destacada de nuestra historia, el hombre que revolucionó la educación, que le dio un impulso tan grande a la educación por estas tierras que hoy nos parece una locura. Habida cuenta que en la República Argentina tenemos una tremenda crisis, pero tremenda crisis educativa. La nación argentina, registre esto, por favor, registre esto. ¿Quiénes están registrando esto? Registre esto porque la nación argentina se va poniendo cada vez más un país más pobre y menos educado. La Argentina está siendo un país cada vez más pobre y menos educado. A los 14 años Sarmiento lo acompaña a su tío, Fray José de Oro, un clérigo que fue desterrado a la provincia de San Luis, a un pueblito muy chiquito que se llamaba San Francisco del Monte. Sarmiento, 14 años, casi para 15, lo acompaña a su tío y están un tiempo allí. Él cuenta esto en su libro Recuerdos de Provincia y fundan una escuelita, y allí Sarmiento ejerce por primera vez esa función que tanto le gustaba como maestro. 14, 15 años y él enseñaba las letras a los pobladores de aquel entonces. A los 20 años tuvo que emigrar a Chile por razones políticas. Tenía 20 años, en 1831 tuvo que emigrar a Chile por razones políticas, porque el hombre ya se manifestaba como un hombre de lucha, un hombre de letras. Él nunca pudo conseguir una beca para estudiar en un colegio en Buenos Aires, nunca la pudo conseguir, era muy pobre. Su madre, la que se hacía cargo del mantenimiento de la casa, de la familia, tenía 3 hermanas, y su madre, doña Paula Albarracín, retratada de una manera tan extraordinaria en el libro Recuerdos de Provincia, mantenía a la familia con el telar hogareño, que todavía está. Los que vayan a San Juan pueden visitar la antigua casa de Sarmiento y ver el telar. Yo lo he hecho como 2 o 3 veces por lo menos. A los 20 años tuvo que emigrar a Chile y allí trabajó de dependiente, trabajó de muchas cosas. Después vuelve a la Argentina y en el año 1840 tiene que volver de nuevo por razones políticas a Chile. Allí, en el año 1845, el presidente Manuel Montt de Chile, Manuel Montt Torres, un presidente de Chile, le encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos, Norteamérica, países más avanzados que nosotros, tanto que Argentina como Chile. Y ahí hace Sarmiento ese viaje por Europa. Después contaría él, en sus relatos, que en Europa no encontró absolutamente nada interesante. En materia educativa, absolutamente nada interesante en Europa de aquel entonces. Pero un amigo le dijo que visitara Estados Unidos y se pusiera en contacto con Horace Mann. Horace Mann
que fue un gran educador estadounidense. Se encuentra Sarmiento con Horace Mann y de allí trae las revolucionarias ideas educativas que después va a aplicar en la República Argentina, como el sistema lancasteriano y otros. Después trajo una cantidad de maestras de Estados Unidos y comienza Sarmiento así esa tremenda y revolucionaria obra educativa. Leí un artículo hace poco. Esto es parte del mensaje de hoy. Leí un artículo que salió en el diario hablando de la tragedia educativa en la Argentina, cómo chicos salen de la escuela primaria o aún de la escuela secundaria, no conocen la tabla del 2, prácticamente no saben leer, no pueden leer un texto, no pueden escribir. Nosotros conocemos chicos de acá, de Villa Mercedes, San Luis, chicos de 14 o 15 años que no pueden escribir su propio nombre. Han estado escolarizados, han ido a la escuela, pero es como si no lo hubieran hecho. Es como si no lo hubieran hecho. Un tremendo problema educativo en la Argentina. Nosotros tenemos una escuela, tenemos un jardín, tenemos el proyecto de una escuela secundaria, pero yo lo que quiero decir es esto, no sé si me están prestando atención. No sé si la gente que me ve me presta atención en esto. ¿Qué importancia le damos los evangélicos a la educación popular, a la educación? ¿Qué importancia le damos? Porque te voy a decir una cosa, hay vastos sectores de la población y aún sectores que definen que le dan muy poca importancia a la educación. Te cuento una anécdota que todos sabemos. Un señor brasileño llamado Sabac Montiel atentó contra la vicepresidenta de la Nación. Eso lo sabemos todos. Un atentado con un revólver, una pistola, el arma falló. A raíz de eso, toda una cuestión. Pero no dejó de tener el acto de este hombre, a quien nadie conocía, no dejó de tener sus consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias es que millones de chicos argentinos perdieron un día de clase. Millones de chicos argentinos perdieron un día de clase por causa de esto, pero también con la complicidad del presidente de la Nación, que rápidamente decidió suspender las clases en la República Argentina. No es difícil ver que en la República Argentina, inclusive acá en la provincia de San Luis, se suspenden las clases por cualquier motivo. Parece ser que es una cosa absolutamente de menor importancia, que después se recuperan, nunca se recuperan. Nunca se recuperan las clases perdidas, no se recuperan nunca se hizo, nunca sucedió. Entre tanto, los chicos, nuestros niños, los futuros hombres y mujeres de la Argentina, aquellos que van a llevar adelante el país, pierden su posibilidad educativa, que, lo digo con todas las letras, es una cuestión de menor importancia. Y te digo una cosa, es de menor importancia para la población en general, pero es de menor importancia también para las personas que nos gobiernan. De menor importancia. ¿Quieren que lo diga de nuevo? La educación en la Argentina para la gente que nos gobierna es una cuestión de menor importancia. Y eso es una tragedia. Y vale la pena recordar a Sarmiento, el hombre que se hizo solo. Nunca le permitieron entrar a un colegio. Él después, como presidente de la Nación, fundaría centenares de escuelas a lo largo y a lo ancho del país, con una perspectiva revolucionaria, porque Sarmiento decía, bueno, hay que educar al soberano, hay que educar al pueblo. ¿A quiénes? A todos. ¿Cómo a todos? Decía la gente. ¿Cómo a todos? Así que los pobres también tienen que ir a la escuela, tienen derecho a ir a la escuela, por supuesto, porque en aquel entonces el acceso escolar era para algunos pocos privilegiados.
Y gente muy importante e influyente de la nación consideraba que no tenían por qué ser educados aquellos de los hijos de los obreros y de los peones del campo, y por qué iban a ir a la escuela también. ¿Qué sentido tenía eso? Y allí viene la idea revolucionaria de Sarmiento de educar al soberano, el soberano del pueblo. Ha pasado muchos años, pasaron décadas, siglos pasó en la Argentina. Y hemos decaído de una manera espantosa. Y yo pregunto, hago de nuevo la pregunta, ¿qué importancia tiene para los evangélicos la educación popular, la educación de nuestros chicos? ¿Qué importancia tiene? ¿Hasta dónde nosotros la valoramos? ¿Hasta dónde nosotros la cuidamos? ¿Hasta dónde nosotros la alentamos? ¿Hasta dónde nosotros colaboramos? Hay una cosa muy interesante que es la siguiente. En el ministerio del Señor Jesucristo la enseñanza ocupó un lugar fundamental. Miren que para ahí se los recuerda por los grandes milagros que hacía, por supuesto, era el Hijo de Dios. Pero la enseñanza ocupaba un lugar fundamental, de tal manera que todos lo conocían no como profeta, lo conocían como rabí, lo conocían como maestro. Pensaban, sí, este es un profeta, pero en general le decían rabí, maestro. Hasta sus enemigos le decían rabí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como profeta, porque si no nadie podría hacer las señales que tú haces. Le dijeron sus enemigos, lo reconocían como maestro. El Señor Jesucristo dijo una vez, ustedes me llaman maestro y Señor, y hacen bien en decirme eso, porque yo lo soy, yo soy maestro, soy vuestro Señor. ¿Qué importancia le damos? En una época se fundaban iglesias evangélicas hace años, en Mendoza, por ejemplo, la primera de las iglesias evangélicas mendocinas, la primera iglesia bautista mendocina, fundó una escuela. Estaba a cargo esa iglesia de un misionero que se llamaba Francisco Fowler, uno de los grandes hombres de Dios que tuvo la República Argentina. Y don Francisco Fowler, que fundó la iglesia de Godoy Cruz, la iglesia bautista de Godoy Cruz, la iglesia más antigua de Mendoza, él tenía una escuela, y donde estaban los evangélicos fundaban una escuela, y acá en la iglesia metodista se fundaba una escuela, y porque el conocimiento, el saber estaba íntimamente asociado con la fe evangélica, íntimamente asociado con la fe evangélica. Sarmiento trajo de Estados Unidos para crear sus escuelas, para crear la escuela normal que trabajaran, maestras norteamericanas, eran muchachas evangélicas, algunas de ellas se hicieron famosas, se hicieron célebres, algunas volvieron a Estados Unidos, pero muchas se quedaron y se afincaron aquí, se casaron con criollos y tuvieron hijos y tuvieron descendencia. Había una tradición, una tremenda tradición por la educación. ¿Saben qué? Una cosa muy interesante con la que se encontraban los misioneros, los predicadores y los colportores. ¿Quiénes eran los colportores? Aquellos que vendían Biblias y andaban por todos lados llevando Biblias, se subían en el ferrocarril, andaban de aquí para allá, de norte a sur vendiendo Biblias, y era la manera de llevar la palabra de Dios. Y se encontraban con un problema, mucha gente no sabía leer y por lo tanto no podían leer la Biblia. Y muchos evangélicos aprendieron a leer leyendo precisamente la Biblia. ¿Y por qué hablo de esto? Hablo porque los evangélicos hemos tenido la facultad, la propiedad, en concordancia con nuestra fe, hemos tenido la propiedad de alentar la educación y de promover la educación y de respetarla. Nos encontramos en una obra de extensión que tenemos en un barrio de Villa Mercedes con algunas dificultades para enseñarle la palabra a los chicos. Algunos de ellos apenas si saben leer. Les cuesta tremendamente la lectura de la palabra, la lectura de cualquier otro texto, o escribir,
¿O se cree que nosotros estamos, dónde estamos? Algunos piensan que esas cosas suceden solamente en algún país remoto del África. No, están sucediendo aquí. Basta que caminemos unas 20, 30 cuadras del centro de la ciudad de Villa Mercedes y nos vamos a encontrar con eso. Y esa es una tarea de las iglesias evangélicas también. Habida cuenta de que el Estado ha abandonado la prioridad educativa. Los gobiernos han abandonado la prioridad educativa. Los gobiernos han abandonado la prioridad educativa. Y nos encontramos con esta cuestión aquí. Una cosa muy interesante es que cuando Sarmiento hace el primer censo, pastor, ¿vas a predicar de Sarmiento? Sí, voy a hablar de Sarmiento en el día del fallecimiento de Sarmiento, para ver si podemos aprender algunas cosas que también están en la Escritura. Cuando Sarmiento hace el primer censo, encuentra que más del 80% de la población, en la época que él era presidente, era analfabeta, no sabían ni leer ni escribir. Y llamó urgente a una reunión de ministros, porque era así la cosa, rápido, sin tantos protocolos, sin tantas cosas, sin custodios. Sarmiento y aquellos presidentes caminaban por la ciudad de Buenos Aires, por arriba y para abajo, andaban caminando por ahí. Él sufrió un atentado también, Sarmiento. Y dice, señores, he recibido los resultados de la encuesta y encuentro que más del 80% de nuestra población es analfabeta. Entonces acá hay una orden para todos ustedes que es la de crear escuelas, y vamos a crear escuelas. Y vamos a fundar escuelas en todos lados, en todas las provincias, en todos los barrios, en todos lados. Y con la capacidad que tenía el gobierno en aquel entonces, que era una capacidad limitada, comenzaron a fundar escuelas por todos lados. Este pueblo pereció, dice el profeta, este pueblo se vino abajo, este pueblo decayó, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El profeta se está refiriendo al conocimiento de la palabra, que es otro punto fundamental. Conocimiento de la palabra. ¿Qué sabes de la palabra de Dios? ¿Qué sabes de Dios? ¿Te interesa, no te interesa? ¿Con 2 cositas, con 3 cositas ya te arreglaste? ¿Ustedes qué se creen? ¿Que un chico va a poder triunfar en la vida si apenas sabe multiplicar, si apenas sabe la tabla de los 2, del 2 o del 4 o del 6, si apenas sabe leer y escribir? ¿Qué destino tiene ese muchacho o esa niña? ¿Qué destino tiene? ¿Qué destino tiene un creyente si de la Biblia sabe solamente lo ultra elemental? Lo ultra elemental y nada más. ¿Cómo puede haber una guía? ¿Cómo puede haber un comportamiento? ¿Cómo puede haber una vida direccionada por la gracia y por la palabra de Dios? Si no hay conocimiento. Sí, se menosprecia el conocimiento. Y quiero decir a esto urbi et orbi, porque cuando nosotros tenemos la escuela bíblica aquí, los sábados por la tarde, unos cuantos padres son remolones para traer a sus hijos a la escuela bíblica. Es decir, no le enseñan la palabra ni el camino de Dios en su casa y son renuentes a traer a los chicos para que los maestros les enseñen la palabra y el camino de Dios. Este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Quiero decir lo siguiente, algunos dicen, la Argentina tiene un futuro extraordinario, bla, 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 no sé, que el que lo dice, que asuma lo que dice. Yo lo que digo es que nuestro país, nuestra República Argentina, con este problema de educación que tiene, con esta falta de conocimiento y falta de instrucción en cuestiones fundamentales, es presa fácil de cualquiera que lo quiera llevar de la nariz. Volviendo a Sarmiento, él no tuvo acceso a la educación formal. Se lo reconoce, mundialmente se le reconoce como una de las mentes más poderosas, como un hombre que forjó su mentalidad estudiando solo, de noche. Él aprendió el francés, aprendió el inglés, en fin.
enorme cantidad de cosas. Y propulsó un desarrollo educativo y un desarrollo científico en la República Argentina, cosa extraordinaria. ¿Saben lo que significaba en aquella época, en el siglo XIX, fundar un observatorio astronómico como el de Córdoba? El Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval, la Escuela Normal de Paraná. En la Escuela Normal de Paraná comenzaron a formarse las primeras maestras. Se llaman las maestras normales. Después las escuelas normales circularon por todos lados. Hoy en día las escuelas normales ya no existen. Digamos que han sido superadas por otra cosa. No sé si han sido superadas las escuelas normales, donde se formaron las maestras. En general eran mujeres, maestras y maestros, pero mayoritariamente mujeres, pero también muchos varones. Y muchos varones que educaron a los chicos donde no había acceso a la escuela. Todos esos chicos, digamos, de la montaña o del campo, aquellos chicos que iban a la escuela andando a caballo media hora, una hora, a caballo para llegar a la escuela. ¿Saben qué? Queridos hermanos evangélicos, tenemos problemas con la inexistencia de nuestros chicos a la escuela, con la cantidad de faltas que tienen. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Estamos hablando del ambiente evangélico, estamos hablando de nuestras escuelas evangélicas. Estamos hablando de nuestras escuelas evangélicas. Entonces hay una cuestión que está sucediendo, y es que parece ser que la educación formal está siendo dejada de lado por la educación informal, por la cantidad de información que viene absolutamente aleatoria. Cuando uno le pregunta a alguno de estos chicos que prácticamente no están escolarizados por algunos aspectos y algunos temas, lo saben todo. Lo saben todo. Todo lo que aparece por televisión o que aparece por las redes lo saben todo, ellos lo conocen, lo saben. No le pregunten por algún acontecimiento histórico porque lo ignoran supinamente. O por alguna cuestión de, no sé de qué, de lengua, de matemáticas, de cosas. ¿Y saben qué? Yo he hablado con algunos chicos que se ufanan de su ignorancia y se ufanan bonitos. Ellos no tienen la culpa, pero se ufanan de no prestarle atención al maestro en la escuela. ¿Y esto qué sucede con la educación, mis queridos? En la República Argentina, que es una verdadera tragedia. A mí me indigna cada vez que por cualquier cosa, pero por cualquier cosa, se suspenden las clases. Por cualquier cosa se suspenden las clases. Quiero decirlo de nuevo, por cualquier cosa se suspenden las clases. Entonces, vamos hipotecando a las generaciones. La Argentina va hipotecando a las generaciones que siguen. ¿Tiene que ver esto con el Evangelio? Por supuesto que tiene que ver con el Evangelio. Si nosotros no tenemos la lucidez o la revelación de ver que la ignorancia es obra del enemigo, es obra de Satanás y de sus secuaces, la Biblia lo dice clarito. Si no tenemos esa lucidez para ver esa cuestión, nosotros mismos somos parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Estuve hace ya casi 2 años en un encuentro de gente, de muchos pastores, de ellos que tienen escuelas en sus congregaciones, en distintas partes de la República Argentina. Hay una buena cantidad de escuelas evangélicas en la República Argentina, luchando a brazo partido. Luchando a brazo partido. Porque en general el Estado, los estados provinciales,
no le prestan demasiada atención al asunto y a veces tienen que sobrevivir como pueden. Como pueden. Murió la reina Isabel en Inglaterra, ¿viste? No se suspendieron las clases. No, el gobierno de Su Majestad Británica, ya fallecida, no le dio por suspender las clases. No se suspenden las clases por cualquier motivo. Miren si había motivo. Murió la reina, que tenían desde hace cuántas décadas. La que más reinó en el reino de Inglaterra. Solamente un rey pudo reinar más que ella, más tiempo que ella. Es el Luis XIV de Francia. No sé cuánto. Pero los ingleses no suspendieron las clases. No suspendieron las clases. De hecho que no hace falta decir que la educación en Inglaterra es de un nivel que en alguna época nosotros teníamos mejor nivel educativo que los ingleses, mejor nivel educativo que los europeos. No sé si sabían eso ustedes. A principios del siglo XX nuestro sistema escolar era superior al europeo largamente. Comparable con el estadounidense, que era más avanzado, mucho más avanzado que el europeo. Después los europeos se pusieron las pilas y ahora nos superan en materia educativa ampliamente, desde hace ya varias décadas. El Día del Maestro, en homenaje a Sarmiento, y en homenaje a tantos maestros y maestras. Yo recuerdo algunos de ellos, míos, los recuerdo con mucho cariño, porque tenían lo que se llama la vocación para enseñar. ¿Qué es la vocación? Es esa cuestión medio misteriosa que te hace llevar adelante con esfuerzo, con amor y con dedicación una profesión que desde el punto remunerativo, desde el punto de vista remunerativo te da muy poco, pero desde el punto de vista de la trascendencia te da mucho. Trascendencia, mis queridos. Lo que trasciende, lo que no perece, sino que trasciende, es decir, no termina cuando vos te jubilaste como maestro, trasciende. Y vuelvo a una pregunta del principio. Nosotros los evangélicos, hijos de Dios, que recibimos revelación del Padre, amén, y ¿qué importancia le damos a la educación? De nuestros chicos o a la educación en general, pero empezando por la educación de nuestros chicos. ¿Somos capaces de invertir en la educación? ¿O retaseamos? ¿Somos capaces de invertir en la educación de nuestros hijos? ¿O la retaseamos? ¿O tenemos prioridades? Mi prioridad es esta, voy a cambiar el auto, qué sé yo, voy a hacer esto otro. ¿Y la educación de nuestros hijos en qué lugar está en el tema prioritario de la familia? Y la educación en las cosas del Señor, ¿qué prioridad ocupa en el seno familiar? La educación de los chicos en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Porque papá no tiene tiempo y mamá tampoco. No tiene tiempo porque hay muchas tareas, muchas cosas. No tiene tiempo. Bueno, no tiene tiempo. Eso significa prioridad. Es una cuestión de prioridad eso. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad.
No es cuestión de presupuesto, hablando de la nación o de la provincia, es cuestión de prioridad. ¿Qué es lo que considero más importante? No cuestión de presupuesto, no cuestión si hay plata o si no hay plata. Tengo esta cantidad de dinero en la casa y supongo que soy fiel. Con mi dinero soy fiel al Señor. Magnífico, sí Señor, ahí estamos, 10 puntos, muy bien. Cumplimos el mandamiento de Dios. Primer lugar, cumplimos el mandamiento de Dios. Después, ¿qué asignación, qué porcentaje, qué importancia le doy a la educación de los chicos? Te quiero decir una cosa. Se encuentra que una gran cantidad de evangélicos a la educación de sus propios hijos la tienen como una cuestión de menor importancia. Tal vez no se den cuenta que están condenando a sus hijos, vaya a saber a qué. O aquellos que deciden abandonar, porque sí, porque no, porque abandonaron la escuela secundaria, porque ni hablar de los que comienzan una carrera y la abandonan por esto, por sí, pero hace poco estuve hablando con alguien, sí, voy a ver si no, voy a ver si dejo, que no, definite por algo y esto. Crecé, educate, porque si no te vas a marginar, vos mismo te marginás. Por el otro lado, para no ser pesimista, vemos gente que se esfuerza, va y avanza. Que se esfuerza, va y avanza, al estilo de Sarmiento. Estudienla, lean un poco sobre Sarmiento. Necesitamos leer sobre ese tipo, sobre esa gente, sobre esos gigantes que ha tenido nuestra nación y que son poco considerados. Y hay gente que sí, que se esfuerza, que va. Y que le pone pilas al asunto de educarse, de instruirse. Me encanta cuando algún hermano o alguna hermana de la congregación me dice, voy a empezar una carrera. Hermanos grandes que tienen hijos, están casados con hijos, qué sé yo, voy a empezar una carrera. Y la empiezan y la terminan y van para adelante. El pueblo evangélico necesita tener valoración de la educación de nuestra gente, de la educación de nuestros chicos, de la educación de la nación. No seremos los evangélicos los que le vamos a dar prioridad a algunas cosas que son fútiles, que son de menor importancia, aunque estén en la pantalla de todos los televisores. No seremos los evangélicos los que nos dejaremos engañar por todas esas luces que no sirven para nada y que no tienen ninguna trascendencia. No seremos los evangélicos los que nos dejaremos arrastrar hacia la ignorancia. No seremos los evangélicos los que abandonaremos los principios fundamentales de la educación, que son los principios fundamentales de la nación. No seremos los evangélicos. No seremos los evangélicos los que nos dejaremos arrastrar por todas esas cuestiones menores. No seremos los evangélicos. Si hemos sido ejemplo durante años en esa materia y en ese sentido, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Venían y se sentaban los discípulos y algunas mujeres se sentaban a los pies del Señor. Y ahí pasaban no sé cuánto tiempo, ¿viste? Horas tal vez, escuchando las enseñanzas del Maestro. Y no tenían grabador, no tenían cómo grabarlo. Por lo menos no tenían un grabador tecnológico, pero grababan esas palabras en su mente y en su corazón. Y de ahí no se borraban. De ahí no se borraban. Las palabras del Señor, las palabras del Evangelio. El conocimiento y la sabiduría que viene de la eternidad. Conocimiento y sabiduría que viene de la eternidad. Nosotros rescatamos eso.
Y en eso creemos. Y en eso confiamos. Para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.